Um, con permiso, vamos entonces a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Si son tan amables los panelistas que se alleguen, queremos anunciar que es en la parte de atrás, hermana. En la parte de atrás, el profesor Samuel Silva Gotay tiene sus libros allá, así que cualquier que esté interesado o interesada, pues puede pasar por su mesa. ¿Okay? La verdad que nuestros panelistas pues fueron bastante claros y claras porque no hay muchas preguntas, así que eso también nos da un espacio para que ustedes pues puedan también reaccionar libremente al final. Y vamos a comenzar con el profesor Caraballo. Y la pregunta, hay dos preguntas. Dice así: ¿por qué la Iglesia habla de universalismo cuando en la misma Biblia hay distintos modelos de familia? Hay poligamia, monogamia, unigeneracional, entre otros modelos. Y la otra ¿es moral imponer una visión universalista en un discurso religioso que excluye lo que es distinto? Mentalidad de secta. La segunda te voy a pedir que me la repitas ya mismo. Okay. No me quedó del todo clara. Pero, con respecto a esa primera pregunta de por qué la Iglesia habla de universalismo, si la Biblia habla de distintos modelos de organización familiar, ¿no? Ok. Yo creo que Amarilis dijo algo muy importante que no es, que hay que resaltar aquí con respecto a esta pregunta, y tiene que ver con nuestro bagaje histórico político. Antes que nada, quizás también hay que comenzar también a refinar un poco la pregunta. No es porque la Iglesia habla de universalismo, las iglesias no hablan, como las religiones no hablan, ni sienten, ni actúan. La gente habla, los pastores y las pastoras hablan, los diáconos y las diaconisas hablan, los ancianos y las ancianas hablan. Así que, ¿por qué la gente dentro de estructuras eclesiales habla desde perspectivas universales cuando la misma Biblia ya trae a colación la diversidad? Bueno, y aquí entonces me ato con lo que Amarilis estaba diciendo. Yo creo que aquí en Puerto Rico nuestra historia con respecto a nuestra religión cristiana debe mucho de conversiones impuestas, y las conversiones impuestas se traducen en discursos homogeneizantes. Me explico. Cuando hablamos por ahí, decimos que el catolicismo llegó a Puerto Rico a través de los españoles que conquistaron a Puerto Rico, que conquistaron islas en el Caribe. No solo conquistan tierras, sino que en la medida en que el conquistador varón llega aquí y conquista tierra, esta tierra no estaba vacía, esta tierra estaba poblada. Así que conquistando tierra se conquistan cuerpos humanos en la gesta de conquistar almas para Cristo. Cuando se conquista tierra y se conquistan cuerpos femeninos y masculinos, se traspasa a su vez una teología que es universal o universalista, que le dice al nativo y a la nativa cómo debe de ser de ahora en adelante. Eso ocurre aquí en dos momentos históricos que son, vamos a decir, los dos momentos de conquista, ¿no? Uno en español y otro a través de Estados Unidos, en el que está el profesor Samuel Silva Gotay, que puede disertar muchísimo más sobre esto. Pero me parece que ese talante homogeneizante universalista que hoy se ejerce desde las iglesias se desprende mucho de la forma en que hemos aprendido a ser iglesia, de la forma en que hemos aprendido a ser cristianos y cristianas, que viene de arriba hacia abajo, que viene a través de un lente precisamente homogeneizante y obliterador de la diversidad.
La segunda pregunta quizás necesito otra vez. La segunda pregunta te la voy a hacer ya, Okay. porque cometí una equivocación. Así que vamos a dar para atrás. Nosotros tenemos una relatora en la tarde de hoy que es Alexandra. Vente, Alexandra. Es que aquí todos son tan aventajados que se acuerdan de todo, pero tenemos que tener, ¿verdad?, para refrescar la memoria de las ponencias. Así que Alexandra nos va a ayudar. Buenas tardes a todos y todas. En esta tarde trataré de resumir responsablemente lo que aquí se ha tocado. Comenzando con Juan Caraballo y su deponencia: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Él comienza afirmando que el género como tendencia es una construcción a través de una moralidad universalista que oblitera esa diversidad, y esa construcción a la vez nos limita. Él ofrece entonces dos ejemplos para abundar, uno foráneo y uno local. El primero es sobre la realidad de las mujeres, donde toca el libro de Clark, y ella en ese libro dice que las mujeres, o generaliza, dice que las mujeres son blancas, habla de mujeres políticas, heterosexuales. Así que este libro no matiza la diversidad. El segundo ejemplo es la carta que hizo el saliente presidente de los discípulos de Cristo, Esteban González Doble, y la carta sobre la comunidad LGBT. Así que esta carta muestra una perspectiva biologicista y universalista. El contexto religioso puertorriqueño, entonces, a base de esta carta, podríamos decir que se resume en óvulo, esperma o esencia, y categorías y etiquetas que debemos cuestionar. Ante estas construcciones, Caraballo se pregunta: ¿debemos problematizar esas construcciones? ¿Se debe ampliar el tema de la sexualidad y el género? Y yo añado: ¿debemos tocar estos temas en nuestras congregaciones? No solo debemos problematizar, sino también ofrecer modelos de diversidad que muestren que la realidad es más compleja y que frente a las construcciones universalistas hay otras realidades. Nuevamente ofrece dos ejemplos, uno foráneo y uno local. Menciona la poliandria del Tíbet y de muchos otros lugares, donde la mujer o el rol de la familia es diferente al que estamos acostumbrados. También menciona el proyecto A la Familia, donde promueve la inclusividad. Concluye su ponencia diciendo que, a pesar de que este tema ha tomado mucha relevancia, aún muchos de los postulados siguen siendo universalistas. Debemos cuestionar estos postulados que promueven lo sagrado y lo profano, porque somos diversos y diversas. No siempre es blanco, no siempre es negro. Nuestro reto es transformar la visión universal de una que subyuga cuerpos a una que reconoce la diversidad, que a la vez nos hace similares. Si nos preguntamos cómo hacer esto, pues entonces visita una clase del profesor Caraballo, porque él le va a decir muy bien cómo cuestionarse, ¿verdad? Y cómo replantear y volver a nombrar, y por ahí seguir. Así que no es una campaña, pero es una invitación abierta. Continuamos con Wanda Smith en otros temas aún más invisibles. Ella comienza hablando o nombrando la fecha del 1980 como fecha donde ella dio inicio de su trabajo con comunidades marginadas. Comienza a ofrecer algunos ejemplos de quienes fueron abusados o abusadas en las cárceles, afirmando que hay otros géneros invisibles que también sufren violencia y que no se tocan, o si se conocen, por temor tampoco lo hacen. Son realidades crudas y poco comunicadas. Nos ofrecen un por ciento, el 52% de las denuncias que se reciben por violencia en las prisiones son entre confinados y confinados, y el 49% son por agresores de quienes trabajan allí. En Puerto Rico, informaron en el 2012 al 2013 que 7 casos de violencia fueron registrados, pero yo me atrevo a decir que pueden ser muchos más. La ley comenzó también diciendo la ley afirmada por George Bush y retomada por Obama. Esa ley es contra cero tolerancia a la violencia. ¿Y qué hace PREA? ¿Verdad? Que es lo que ella trabaja. PREA también ofrece cero tolerancia contra el abuso sexual, y sus postulados son muy específicos.
Ella mencionó 305 mandatos, 11 títulos y 49 estándares para trabajar. Así que no es algo que se formuló con una misión sencilla, sino que son cosas específicas. Su misión es montar una estructura reaccionaria y organizada para manejar o para saber cómo manejar estas cosas cuando surjan. También es importante que trata de crear nuevas formas de nombrar. Por eso ella dice que PREA tiene su propio lenguaje, porque encasillamos todo bajo violencia sexual, abuso sexual, agresión sexual, y no todo es lo mismo. Reafirma que hay mucha población vulnerable y que ya no solo hablamos de la comunidad LGBT, sino que también incluimos la comunidad IN, que es la comunidad de los que podemos catalogar como hermafroditas, y la N como rebeldes sociales. Se está redefiniendo el término violencia y PREA se encarga de esto porque tiene sus propias definiciones. ¿Qué hace la ley para informar a las personas vulnerables y empoderarlas? ¿Qué hace la ley? Nuestras prisiones ponen a nuestros confinados y confinadas en una forma asexual, ya que se entiende que las relaciones sexuales son un privilegio del cual ellos y ellas están restringidos. ¿Qué hacemos nosotros y nosotras entonces, el gobierno, como sociedad o cultura, para promover entonces estas realidades sociales? ¿Qué ley está dirigida a tocar este tema? No queremos una ley más, queremos una ley entendida, dirigida e intencional. Siguiendo con la deponencia de Hilda Orlandi, que se llamaba Gringolas, Fobias y Mordazas, ella explica que ante la homosexualidad, en todas sus variantes, muchas instituciones e iglesias han implementado mordazas. Continúa diciendo que muchas denominaciones o iglesias se han dividido a causa de este tema. Comenta cómo el tiempo atrás ella misma había levantado una campaña contra esta comunidad. Y un buen día la Ruá de Dios la iluminó y ella decidió crear criterio propio y abandonar las tradiciones excluyentes. Así que se dispuso a estudiar nuevamente los versos tradicionales que se utilizaban para subyugar. Dio un ejemplo de la creación y ella se pregunta, ¿qué hacemos con las maneras no convencionales de procrear? ¿También las juzgamos? El pecado de Sodoma y Gomorra no fue por su sexualidad, porque ella misma dijo que no todo el mundo allí era homosexual, sino fue la no hospitalidad. Y esto es bien importante porque muchas veces es la conducta que adoptamos, la no hospitalidad. Estaremos viviendo como ellos y ellas entonces. Génesis 19, el asunto del dominio, también se tocó. Y ella se pregunta, ¿cuántos otros mandatos la sociedad ha decidido ignorar para enfocarse solamente en uno? Para ser consonos con Levítico debemos prohibir entonces que las mujeres que menstruan entren a la congregación o que las personas que tocan cadáveres también sean restringidas. El código de pureza es solo para la comunidad homosexual. Debemos ir a los textos y realizar un análisis lingüístico, histórico y contextual. ¿Existirá la palabra homosexual en los textos? ¿Estaremos emitiendo un juicio anacrónico? La orientación sexual no es aprendida, no se escoge, no se pega. El resultado de nuestro discrimen muchas veces se traduce en depresiones y suicidios, de los cuales somos cómplices. Ante esta diversidad de interpretación de los textos, deberíamos darle el beneficio de la duda a esta comunidad. ¿Por qué condenamos y no afirmamos la diversidad que Dios creó? Si queremos ser bíblicos o bíblicas, revisemos entonces nuestra lectura y nuestra hermenéutica. ¿Qué pide Jehová de ti y de mí? Justicia, misericordia, amor y apertura. No tengamos temor. Dejemos entonces ser perfeccionados. Finalizando con Amarilis Pagán y su experiencia en el proyecto Matria, ella comienza diciendo que al contemplar los talleres y comunicar, al contemplar los talleres y comunicar lo que comienzan a pasar estas mujeres, resulta en un crecimiento no solo emocional, sino espiritual. Se sienten diferentes, no solo por cambios estéticos, no porque le hacen un makeover, sino porque comienzan a trabajar con su interioridad. Se abre el espacio para las vivencias, sin nublar los procesos de empoderamiento. Por otra parte, el tema de la moralidad está anexado al de la equidad. Así que aunque no es un vocabulario que usualmente se emplea, está anexado a la misma.
Las mujeres han sido víctimas a través de la historia y como feministas están en procesos de introspección constantes que las llevan pues al foro político y en vías de transformar la situación de las integrantes. Esta reflexión permanente junto al trabajo duro son plataformas para el cambio social. Las mujeres merecen nacer, vivir en pleno derecho de la felicidad. Y aunque el grupo es diverso, ese planteamiento los une. Ven cómo una forma universal diferente puede hacer un cambio. Ella menciona una cita de Osho: el pecado significa faltar, y esto significa, a su vez, no estar consciente. Matria surgió de la violencia y la pobreza impuesta por el modelo patriarcal que infringe los códigos morales. Nuestro código civil, nuestra visión cultural, social o religiosa muchas veces promueven estos mismos estereotipos patriarcales. Y todo esto sigue influyendo. La familia y algunas organizaciones muchas veces somos herramientas negativas que impiden el proceso de crecimiento y desarrollo y empoderamiento de nosotras las mujeres. En Matria se les hace revisar sus códigos morales desde un espacio libre de misoginia, sexismo y clasismo. Para esto, crean cuadernos de empoderamiento y se trabaja el cuerpo mental, físico, comunitario y espiritualidad. Así que algo integral. Recibimos sus confesiones, llantos y dolor y la ira de todo lo que ha pasado en su vida. Matria se compone de creyentes, ateos y brujas. ¿Qué realidades ellas tocan ahí? Quienes buscamos la validación de nuestros derechos somos etiquetadas como rebeldes. Respetemos la diversidad y busquemos un trato equitativo. Así que no podemos controlar la diversidad, no perdamos el tiempo en esto. Renovemos mejor nuestra mente y busquemos transformar. Muchas gracias, Alexandra. Alexandra es estudiante del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Y la segunda preguntita que teníamos para el profesor Caraballo ¿es moral imponer una visión universalista en un discurso religioso que excluye lo que es distinto? Como que lo que crea es como una mentalidad de secta esta idea, ¿verdad? Si es moral imponer un código universalista a una comunidad que... A un discurso religioso que excluye lo que es distinto. Bueno, yo creo que eso en Puerto Rico ocurre a diario y ocurre desde poblaciones cristianas, mayormente protestantes, hacia poblaciones musulmanas. Por ejemplo, ISIS. Entonces, yo creo que, esto es acá una nota mía, yo creo que conectar o estrategizar para enfrentar universalismo con universalismo, el universo se va a pique. Así que eso como una nota. Y la segunda, quizás con esa categoría de secta, yo personalmente, desde la antropología, tengo grandes problemas con esa etiqueta, con esa clasificación de los grupos religiosos, porque precisamente está contribuyendo, ¿no?, a crear toda una serie de jerarquías con respecto a y quién se posiciona dónde y cuáles son las posibilidades de acción y de poder que unos grupos tienen sobre otros. Y de la misma forma que quizás etiquetas como, por ejemplo, secta, pues también tengo problemas con etiquetas como iglesias históricas. Tal parecería entonces que la Iglesia de Dios Ben Subiaca, que se fundó el año pasado en una esquina por ahí, no tiene historia. Tiene historia, y esa historia es relevante, y esa historia impacta ese escenario, esa congregación, y en virtud de las etiquetas a veces obramos demasiado, ¿verdad? Así que me parece que eso está anudado al meollo de la discusión de los universalismos que estábamos también discutiendo. Esta pregunta es para la hermana Hilda Orlandi. Hablando de mordazas, ¿en cuántas iglesias puede ir usted a educar y hablar como lo ha hecho aquí hoy? Ups. Está buena esa pregunta.
Vente. Porque, y otra parte 2, porque los líderes religiosos en Puerto Rico ni tan siquiera se abren al diálogo para la realidad homosexual, ¿okay? Para un diálogo educativo. Pregunta número 1, ninguna. No porque no quieran. Primero que no me dan la oportunidad por temor. Y le voy a contar una anécdota personal. Yo era candidata para ser pastora en una iglesia en particular. Las iglesias bautistas tienen como política que las iglesias son las congregaciones llaman a quien quieren de pastor, y yo era la candidata final. El día de la entrevista había un comité como de 12 personas y me hicieron 20.000 preguntas y todos muy felices conmigo hasta que me hicieron la pregunta que yo opinaba sobre este asunto. Cuando yo respondí, yo sabía cuál iba a ser la decisión y llamé al líder de nuestra denominación, el cual sabe ya mi postura y me defiende y me protege, aunque quizás su postura es más moderada, pero él no me margina por eso. Le dije lo que había hecho y él me dijo, bueno, pues te felicito porque fuiste honesta e íntegra. A la semana me llama y me dice, Hilda, no te cogieron. Yo lo sabía, pero lo intuía. Me dice, pero de todas maneras hubo crecimiento, porque la decisión no se tomaba por mayoría, sino que se tomaba, era por consenso. Y de los 12, 10 estuvieron a favor mío y 2 no, lo cual implica que hubo crecimiento en mi iglesia. No me cogieron, pero no me importa. En cierto modo yo creo que estoy mejor así porque tengo más libertad para poder hablar de esto. La segunda pregunta. ¿Por qué los líderes religiosos en Puerto Rico ni tan siquiera se abren al diálogo? Pienso yo que un poco ocurre como en la política. Hay presiones, hay temores, tienen miedo a perder el puesto, tienen miedo a la presión de abajo de la congregación, que hay mucha gente conservadora y que puede determinar si lo votan de allí, desde arriba, y entonces hablar de esto implica que hay un precio que pagar. Implica que tenemos que estar dispuestos a que nos digan lo que sea, y yo por haber publicado algunas veces mi opinión en foros públicos como Facebook, pues ha tenido que intervenir gente como mi amigo y hermano Luis Rivera Pagán a servirme de escudero y en varios momentos defenderme, ¿verdad?, ante gente que ni me conoce, pero que han hablado peste solo porque yo he defendido a la comunidad LGBT. Y hay un precio que pagar. Es cuestión de verdad, el perfecto amor echa fuera el temor. Bueno, pues vamos a decir lo que pensamos con amor, porque yo no me puedo olvidar de que yo estuve en el otro bando. Y yo estuve trayendo en un programa de radio a los defensores del anti-gay a todo lo que da. Y yo estoy aquí por misericordia divina, porque Dios en un momento dado me quitó las gringolas, y gracias al proceso en el seminario evangélico, que como parte de algunos proyectos me presionaron. Hubo un profesor que me dijo, no serán tus prejuicios, y yo no estaba consciente de que eran mis prejuicios. Eso me dio como una cuanta bofetadita. Pero yo quisiera que esto que está sucediendo aquí se ampliara, porque los que estamos aquí no necesitamos tanto oír esto. Los que no están aquí lo necesitan más. Lo único que yo sé que hay gente que no está dispuesta a escucharlo, y si lo escuchan hacen así como los monitos ¿verdad?, del trío de monitos. No quieren oír porque piensan que tienen la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y no tienen nada más que aprender. Pero hay mucho que hacer, muchas semillas que sembrar, y yo creo que hay territorio fértil. Yo nunca pierdo la esperanza. Si Dios lo hizo conmigo, lo hace con cualquiera. Muchas gracias. Esta es para Marilis. No le quedó claro a la persona que hizo la pregunta si las mujeres que llegan a Matria pueden ser de cualquier clase social, estatus civil, educación, nivel. Depende de que lleguen. Si es para recibir servicio, Matria tiene varios programas de servicio. Uno es de vivienda transitoria, y para pertenecer a ese programa o recibir los servicios tiene que ser una mujer sobreviviente de violencia de género, que eso incluye violencia doméstica, agresión sexual o acecho, y necesitar la vivienda como una etapa dentro del proceso de romper con el ciclo, ¿verdad? Así que para ese programa particularmente ese es el contexto.
Claro, si necesita vivienda es porque tiene una situación económica particular que no le permite pagar vivienda. Pero nosotras hemos tenido participantes que tienen una casa propia, por ejemplo, y nosotras le hemos dado vivienda transitoria porque la situación de violencia es tan compleja que ella ha quedado sin su casa, fuera de su casa. Y el programa le permite reponerse en lo que puede entonces tener un hogar permanente. En el programa de vivienda permanente, es un programa para mujeres que son sobrevivientes de violencia doméstica, que están en proceso de huida, no de albergue, que es una situación de emergencia, de huida, que están sin hogar, pero que además tienen una discapacidad ella o uno de sus dependientes. Ese es el programa de vivienda permanente. En la incubadora de empresas, que sea sobreviviente de violencia de género o jefa de familia de bajos ingresos. Pero ahí hemos tenido, nuestro perfil original eran mujeres con muy baja escolaridad, algunas que ni sabían leer y escribir, pero la situación económica se ha agravado tanto que hemos recibido participantes que cualifican por situación económica, aunque tienen bachilleratos y algunas tienen estudios de maestría. Pero sí, lo que se toma en cuenta es el ingreso. Y para el programa de estudio y colocación en empleo, pues lo mismo, o sobreviviente de violencia o jefa de familia que necesite esa situación económica. Y digo depende también porque si quieren ser voluntarias o trabajar en otros ámbitos, pues ahí lo que importa es que compartan nuestros valores, ¿verdad? No tienen que venir de determinada clase. Y esta se la vamos a dar a la doctora Smith y tiene que ver pues, con todo lo que se ha hablado, ¿verdad? Ahora que sabemos el daño, ¿cuál sería el proyecto de sanación responsable y amorosamente? Porque hemos visto, ¿verdad? En todas las áreas que ha habido un daño que ha causado mucho dolor, mucho sufrimiento. ¿Cómo podemos traer sanación? Después de 28 años trabajando en esto, ¿sabes lo que yo hice hace 5 o 6 años atrás? Cuando pasé por donde tú pasabas también desde el inicio, cuando entendí que el Señor me quería en estos caminos y no encontraba a nadie que reconociera que esto podía ser un ministerio de parte de Dios. Cuando hermanos líderes, altos líderes y reconocidos me decían, ten cuidado con lo que dicen, no lo digas alto. Y yo iba a tener una conversación bien seria sobre todos estos textos bíblicos. Ese ejercicio yo lo he hecho 500 veces en mi vida porque soy cristiana. A Marily, que la conozco hace tiempo, que saben que dicen que yo no soy una cristiana, yo soy atípica. Bien atípica, prejuiciada por mi clase médica porque dicen que hace una doctora hablando de esto, prejuiciada por los psicólogos porque dice que es una doctora hablando de esto, prejuiciada por los cristianos porque como una cristiana habla de cosas de sexo, prejuiciada por todo. Y sin embargo, yo seguía sintiendo amor, una cosa increíble. Donde la gente siente odio, yo siento amor. Y he llorado porque no tienen ni idea. Porque yo quiero la verdad. Porque yo no quiero decir algo que sea mentira. Porque cada día que me paro frente a una emisora, a un micrófono, quiero decir cosas que edifiquen. Aunque duelan, tiene un precio, un gran precio. Y en estas conversaciones mías con Dios, porque tenía que ser Dios, porque había algunas cosas que de verdad tienen miedo, muchos líderes tienen miedo. El que tiene miedo está excusado. El que lo hace por intereses, que hay bastantes, no está excusado. Lo amo igual, pero no está excusado. Entonces cuando me encontraba con esto, yo, Dios mío, Señor, ¿cómo es esto? Y dije, ¿sabes qué? Allá tú, yo lo voy a parar. Allá tú, Dios. Y me funcionó. Allá Dios. Porque ¿cómo nosotros vamos a sentir algo bonito y hermoso? Yo no creo que mi Dios tenga más amor que yo. Allá Dios. Vamos a hacer lo que nosotros sentimos que tenemos que hacer con nuestra conciencia. Muy bien traído a Marily. La conciencia. Aunque no tengo conciencia, así que allá Dios. Ahora, género es un componente de la sexualidad. No es el único. Por eso es que yo nunca he dejado de usar la palabra sexualidad. Tenemos que verlo. ¿Cómo sanamos?
en el contexto más amplio que usted se puede imaginar, en el biológico, en el psicoemocional, en el social, en el espiritual. Si lo fraccionamos, no sirve. Usted no puede dividir el ser humano en pedazos. Eso fue uno de los errores más grandes que hizo la ciencia y la medicina. Fraccionar endocrinólogo esto, gastroenterólogo lo otro. ¿Y qué hicieron? Facturación médica del suelo humano desintegrado. No. Así que la sanación empieza entendiendo, primero, entendiendo quiénes somos. ¿Estamos claros? ¿Quiénes somos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes somos? Nuestra identidad. Sana la identidad. Sana la identidad, imagen y semejanza de Dios. Empecemos por ahí y van a ver cómo vamos a ir sanando. Y esa gente que está en las prisiones, que es lo que me ha tocado hoy día, pues tengo que empezar a trabajar de manera integrada. Porque cada quien es diferente y cada quien tiene unas circunstancias diferentes. Ahora, los que están ofensores sexuales, que llegaron como ofensores sexuales y que sí son agresores y que son violadores, esas personas tienen que ser tratadas de una manera. Pero aún dentro de ese grupo hay que clasificarlo. Y hay muchos mitos relacionados a esto. Sí existe terapia, y sí existe tratamiento, y sí existe consejería, pero clasifica en qué nivel está esa distorsión. Porque ciertamente hay algunos que ya se convirtieron en lo que la gente quiere llamar sociópata, que yo lo digo con mucho cuidado. Pero mi Dios es poderoso. He visto transformación también. Ahora, los que están adentro y las que están adentro, que es de lo que se trata Freya, no es de los que entraron como ofensores, es de los que están violando adentro. ¿Quién es el inmoral? ¿Quién es el inmoral? Nuestro sistema. Usted no puede quitarle la sexualidad a nadie. Y cada vez que nosotros hemos traído este tema, sobre todo en los medios de comunicación, se cae el cuadro de todas las emisoras diciendo que se pudran adentro, que se los corten, que se los maten. Porque por eso dije que bien la sexualidad como un privilegio. Así que la sanación empieza dándole identidad a cada ser humano. Gracias. ¿Cómo estamos de tiempo, novia? ¿Cómo? ¿Fin? Perfecto. Me hacen así, ¿sabes lo que voy a hacer? Para la profesora Orlandi. ¿Qué pasos sugiere se pueden seguir para romper con las prácticas del silencio y la exclusión en los templos y concilios? Esa es la pregunta de $64,000. ¿Qué se puede hacer? Yo quisiera tener una varita mágica, pero no la tengo. Yo creo que empezando por los que estamos aquí, cada uno aquí representa una iglesia, una comunidad, una denominación. A lo mejor empezar por el pequeño grupo en que tú te reúnes. A lo mejor no lo puedes hacer desde la oficialidad de la iglesia porque a lo mejor no te lo van a permitir. Pero a lo mejor se pueden organizar foros como estos con más frecuencia y tratar de ver si los que no están aquí vienen, o tratar nosotros de ir a las comunidades. No es fácil porque posiblemente la oficialidad de las denominaciones o de las iglesias no nos lo van a permitir, pero hay que seguir hablando, y hablando, obrando, amando en los medios que se nos presten, no sé, por escrito, por prensa, por internet, por Facebook, y si nos invitan, pues allí estaremos. Pero no sé, yo estoy de acuerdo, no se puede quedar aquí. No sé cuál es la fórmula, porque no sé cómo. No sé cómo, porque yo quisiera que esta apertura fuera mayor de la que es. El hecho de que estemos aquí hablando de esto ya es un paso adelante. Y de que haya tanta gente aquí es un paso adelante. El profesor Caraballo va a añadir algo, pero quiero una preguntita. A su manera de verlo, ¿de qué formas concretas se puede ir trabajando para romper con esas perspectivas universalistas y esencialistas
acerca de la moralidad y el género. ¿Pusieron aquí desde las iglesias o desde la sociedad? Pues lo que iba a decir va perfectamente con esa pregunta y abunda un poquito con lo que estaba diciendo Hilda. Yo creo que esa pregunta es muy importante y tenemos que comenzar quizás a gestionar conclusiones para ella. Yo creo que hay dos vertientes sobre qué hacer o qué hacer las iglesias. Yo creo que una vertiente es qué van a hacer las iglesias con respecto a ellas mismas, con respecto a este tema, y qué van a hacer las iglesias con respecto al espacio social amplio en el cual están insertadas con respecto a este tema. Entonces, a mí me surge una pregunta que obviamente yo no puedo contestar aquí, pero que quizás ustedes pueden comenzar ya a gavilar y juntos y juntas comenzar a construir contestaciones. Yo me pregunto si el nivel oficial de las denominaciones, cartas como las que estábamos discutiendo, llamadas de teléfono como las que quizás Hilda estaba mencionando y las mordazas de las distintas formas en que se estructuran, con respecto a las cúpulas de poder de las iglesias van por un lado y por el otro, las iglesias a nivel local ya están quizás haciendo una labor micro, por lo bajito, no concertado, no estructurado, con respecto a estos temas. Porque en muchísimas congregaciones hay diversidad de personas que no se callan sus identidades de género. Y no todas salen de ellas. Entonces yo me pregunto hasta qué punto ya se está haciendo algo. No concertado, vuelvo a decir, no necesariamente muy educado, no estructurado y no por lo alto. Y me pregunto si lo que falta es comenzar a darle orden, estructura, intención y voluntad y altivez de voz, o voz alta, no altivez, con respecto a lo que ya algunas iglesias locales pueden incluso estar haciendo y han estado haciendo. Es una pregunta que yo lanzo, ¿no? ¿Cuántos ejecutivos, figuras pastorales, líderes, educadores o educadoras aquí respaldarían trayendo al menos de 10 a 15 personas de sus comunidades para una futura mesa donde se escuchen las mismas voces cuyas semillas se quedarán sembradas en las bases de nuestras comunidades? Esto está pregunta fuerte. Bueno, los que están aquí representados y representadas, hay que levantar la mano y alta. Entonces, ustedes están convocados en la tarde de hoy. Tienen una responsabilidad bien grande, bien grande. Pero como tenemos tiempo, gloria a Dios por esas manos, y por las que se levantarán tal vez después, porque nosotros escuchamos todas estas cosas y a lo mejor las estamos oyendo por primera vez. Sí, cómo no. Y uno ve un proceso, esto es un proceso de entendimiento, de crecimiento, de usted ir cavilando, de hacerse preguntas. Eso es una maravilla. Mire, tengo una fe pensada, pregunte. O sea, hágase preguntas usted mismo y usted misma, para que pueda llegar a unas conclusiones y pueda llegar, ¿verdad?, a unas verdades suyas que estén de acuerdo con ese amor maravilloso de Jesucristo o de la figura, ¿verdad?, en la espiritualidad pues que usted profesa. Una de las cosas bien interesantes que tiene el Departamento de Corrección, tiene 5,000 y pico de capellanes. Capellanes de diferentes denominaciones y religiones, gracias a Dios. De todos tenemos, hasta espiritistas. Y espiritistas en el término amplio, ¿verdad?, de cómo se usan aquí en Puerto Rico. Y todos ellos tienen que ser adiestrados también en PREA. Así que ya ellos están debidamente identificados y yo les voy a hacer unos trainers for trainers para llevar la información. Pero, déjenme decirles, hay uno de ellos que se me levantó de Ponce. Se me levantó y me dijo que no, y que no se podía obligar porque es compulsorio, y que no se podía obligar porque eso iba en contra de su religión y eso no era de Dios, porque eso era de sexo. Yo no me reí, ¿verdad?
Pero cuando yo empecé a ver esto, ¿verdad? Gracias a Dios que no más ha sido uno, pero hay que ser muy educados, tenemos que ser educados, porque fíjate que PREA está trabajando en la crisis. Y yo le dije al secretario, no sé qué va a pasar porque estamos en un país que cambia cada 4 años, esa es otra, porque cada vez viene y cada vez que alguien tiene un proyecto y cambia de política, te cambian tu proyecto en vez de darle continuidad. Pero yo le dije, secretario, una de las condiciones que yo acepté, dije, secretario, yo le voy a levantar la infraestructura, pero yo quiero hacer aquí adentro un instituto de sexualidad. Yo no quiero nada más trabajar en la crisis, porque esto está para un boquete. O sea, que cuando yo le digo que lo que va a sanar es la identidad, una persona que no tiene identidad sexual, que no se siente bien, no es un ser humano que puede estar saludable y va a seguir ocurriendo esto. Y la identidad sexual se trabaja desde la niñez, es más, desde el vientre de la madre. Así que es importante que, yo dije, qué increíble que uno pueda hacer esto dentro de una institución y no se puede hacer en la libre comunidad, donde se supone que las iglesias tengamos institutos de sexualidad. Si está en la primera página de Génesis, caray. Muchas gracias. Bueno, y en este momento tenemos tiempo para reacciones. Mire, venga por aquí. Las reacciones cortitas. 1, 2. Espera que sea corto, pero miren, a mí me parece que lo último que se dijo, yo fui, a lo mejor no debo decir esto, ¿verdad? Pero porque no se trata de mí, pero yo fui la primera estudiante aquí abiertamente homosexual en este centro, fue extraordinario. Yo encontré que en mi fe estaba la sanación de las laceraciones que la iglesia había hecho sobre mí. Dicho eso, me parece que lo último que se ha preguntado es qué vamos a hacer. Nosotros tenemos que inventar la rueda ya está hecha. La iglesia luterana a la cual yo, por gracia, pertenezco, ha trabajado el tema y me parece una forma que puede ser una indicación de cómo trabajar el tema y se ata a lo que la doctora Smith acaba de decir. La iglesia luterana empezó a hablar de sexo y hablamos de sexualidad y hablamos de la sexualidad como un don divino, donde todos somos sexuales. Algunos somos sexuales de una forma y otros somos sexuales de otra forma. Pero empezamos rescatando el tema de la sexualidad. Y de hecho, la gran aportación que la comunidad LGBT ha hecho al discurso teológico es que hemos puesto el sexo en la mesa. Otros grupos tomaron otras cosas y trajeron al banquete que Dios nos preparó otros aspectos. A nosotros nos tocó traer el sexo y gracias a Dios lo hemos hecho. Así que nosotros hemos hablado abiertamente de eso. Me parece a mí también que es muy importante que yo estoy orando porque un día uno de estos amigos que yo tengo en la iglesia, discípulos de Cristo, se atreva a decirle al liderato de esa iglesia, mira, eso que ustedes están diciendo yo no lo creo. Vótame. Sácame del roster. Yo estoy esperando que un estudiante, discípulo de Cristo aquí, le diga a la gente de su iglesia, atrévete a votarme. ¿Y sabe lo que ustedes van a encontrar? Que ese cuco que le han formado a ustedes se les va a caer. Cuando empieza la gente valiente dentro de la iglesia a encontrar su propia voz, esa gente ellos sin ustedes no pueden sobrevivir. Así que este tema es un tema de valentía. Yo pago el precio. Aquí, por ejemplo, me invitaron a dar una conferencia y después que me invitaron, me desinvitaron. Así que uno paga el precio. Pero mira, hoy estoy aquí lo más tranquilo. O sea, si uno se mete discípulo, tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Y finalmente quiero decir una cosa. A mí me ha parecido esto extraordinario que hemos estado haciendo aquí. Hemos caminado montones. Pero en algún momento yo quisiera que ustedes no hablaran por nosotros. Que ustedes hablaran con nosotros. Porque van a encontrar, por ejemplo, que ya nosotros no meramente hablamos de LGBT. Nosotros estamos hablando de internamente a estas comunidades la diversidad. Dar un ejemplo. Los viejos dentro de la comunidad LGBT. Y ustedes van a encontrar que no es meramente ser gay. Es ser gay y ser pobre.
es ser gay y ser un extranjero en Puerto Rico. Los dominicanos gay aquí pasan unas situaciones que no pasa más nadie. Es que yo como hombre gay, ¿qué me pasa ahora que tengo 72 años? ¿Sabes? ¿Qué pasa con aquellos hermanos que viven con SIDA? Que nos ha tocado más a nosotros que a otras comunidades. Así que lo que le estoy diciendo es que van a tener que ir más allá de meramente hablar de nosotros como una categoría amplia y empezar a mirar toda la diversidad. Y van a encontrar una cosa muy interesante. Yo como hombre gay me parezco un montón a todos los viejos heterosexuales. 2 y 3, ¿ok? Te acercas. Sí, rápidamente, Pablo Navarro, tú estabas en el 2003, cuando hubo el debate auspiciado por la FRAPE y el Concilio de Iglesias. Dos personas que respetaban, que exigíamos no solamente el respeto, sino la celebración de la diversidad, y dos personas que estaban en la otra onda. Todo estuvo bien hasta que al final yo dije, el problema con este foro es que los 4 seres humanos que estamos aquí somos heterosexuales. Y estamos hablando de esa gente como los antropólogos en otro tiempo hablaban de aquellas. Yo dije, esa gente sabe pensar, tiene sentimiento, que participen del foro. Lo que se me dijo luego es que la FRAPE había indicado que jamás participaría en un foro. Exactamente, participaría en un foro si algunos de ustedes participaban en el foro. Pero lo que yo quería decir es lo siguiente. Aquí yo creo que casi todos somos protestantes. Pero en estos momentos, el 5 de octubre hasta el 19 de octubre, comenzó la tercera asamblea extraordinaria de obispos sobre un sínodo extraordinario sobre la familia en Roma. Dentro de ese sínodo hay unas batallas extraordinarias. Y se supone que el 19 de octubre, presidido ese sínodo por el Papa Francisco, se determinen unas cosas para el próximo sínodo general del 2015. Puede, y esto es una esperanza, que puede realizarse o puede no realizarse. Yo no espero cambios radicales ni drásticos, pero si hubiese al final, el 19 de octubre, si se emitiesen unas declaraciones que cambiasen una cierta perspectiva, una cierta apertura, una actitud menos condenatoria, menos universalista, eso va a tener efecto en otras iglesias. O sea que nosotros como protestantes no debemos olvidar y cruzar los dedos de lo que está pasando en ese sínodo, que va a ser extraordinariamente positivo. Yo quiero decir una cosa. Los discípulos de Cristo, bueno, no los discípulos de Cristo, esa persona emitió una declaración en el 2003 y emitió otra en el 2007 a favor de aquella proposición de Jorge de Castro Font, esa figura insigne de la moralidad social, y emite otra en el 2013. Yo tengo la impresión que incluso los discípulos de Cristo como que van valorando menos en el 2007 que lo que lo dijo en el 2003, menos en el 2013 que lo que dijo en el 2007. O sea que, aunque no lo emitan a viva voce, yo creo que el efecto de ese tipo de declaración internamente, incluso en la Iglesia del Discípulo de Cristo, va cuesta abajo. Gracias, profesor. Todos dicen que Saludos, Marisa. Yo soy discípulo de Cristo, Pablo. Él también es discípulo de Cristo. Presentó una carta ahora mismo ahí sobre Esteban González Doble y fue devastador. Eso es decirle lo que pensamos. Él es laico y yo soy laico. Y todos los trabajos que hacemos como laico, es de esta calidad. Y Luis es testigo, y es testigo Nubia. Hacemos cosas. No tenemos la sartén por el mango, es verdad. El trabajo ha sido terrible, porque desde la década que perseguían a mi papá, al papá de Gamaliel, a Verdaguer, a tu abuelo,
Desde esa época hasta esta, ya no son 14 negritos, y los que han leído el libro, los 14 negritos, que Moisés Rosa saben, que los 14 negritos parieron. Y ahora mismo, dentro de la iglesia de ese pueblo de Cristo, hay una agenda fuerte, combativa y seria. No estamos inventando, estamos haciendo cosas serias. Y el simposio de María Ortiz Nieves es una de ellas. Y los simposios que hizo Moisés Rosa hace una década atrás, que también es. O sea, estamos haciendo cosas. No seremos la vanguardia, pero estamos haciendo. Y estamos aquí, mira, ahí. Y fue devastador, ¿no? Y lo otro, el tema de la comunidad LGBT no es el único. Hay otros temas tan importantes como ese. Por ejemplo, y perdonen que lo diga, el tema que traje de las escrituras sacras en la literatura hispanoamericana, que hay que atender porque nos dan pertinencia. Se le da pertinencia, se ubica el cristianismo en América desde el lado. Y eso es importante, estamos haciéndolo, esto es parte, se está haciendo teología puertorriqueña. Gloria a Dios, muchas gracias. Y para terminar, vamos a dar lectura. Dígame, va a hablar. Cortito, 20, cortito. Mira, todas las ponencias van a estar en internet, ¿verdad? Van a estar grabadas, así que las van a poder Edma Torres, Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, agradecida de este espacio y agradecida por el valor que nos inspira a todos los que aquí estamos, de todas las mesas que han trabajado los diferentes talleres. Creo que el seminario tiene un reto después de este taller. Me parece que debe trascender lo que ha pasado hoy aquí a la Junta de Directores. La Junta de Directores, ¿verdad?, que está compuesta por las diferentes representaciones denominacionales, de tal manera que se pueda ampliar el diálogo necesario que hemos tenido hoy. Y cómo de esta primera fase se puede generar formalmente, desde la responsabilidad que una junta de directores de un seminario teológico tiene ante los asuntos y la vida de un país. La palabra marginados la usamos mucho. Casi todos los ministros, pastores, pastoras, líderes, laicos, la usamos en el discurso, pero pienso que todavía no estamos claros quiénes son. Así que este es un evento que a mí, en lo particular, me hace pensar en este reto trascendente de involucrar y que se convierta en un evento formal interdenominacional con una convocatoria de todos esos lideratos y también de organizaciones sociales no eclesiales que están aportando cada día al país en la lucha por la justicia de aquella gente que ha sido malamente marcada. Así que esta es mi reflexión final y mi reto en términos institucionales. Muchas gracias. En esta hora reconocemos y agradecemos la presencia del reverendo Héctor Soto, que está por allá, que es el nuevo secretario ejecutivo del Concilio de Iglesias en Puerto Rico. Buenas tardes. Y para terminar los dejo con el mismo verso que comenzamos. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Dios les bendiga y muchas gracias.